Soy... perfecto, ya empezó la grabación, excelente. Bueno, mi nombre es Álvaro Sigla, yo soy gerente comercial para Rock Science, la oficina de Latinoamérica. Mi especialidad, si bien está más enfocada en la parte de los negocios, tengo sí una trayectoria de varios años en lo que es modelado 3D. Entonces, vengo a compartirles hoy día un masterclass en creación de modelos tridimensionales con las herramientas de Rock Science. Ese es, en líneas generales, el esquema de la presentación. Tenemos pasos y detalles para la creación del modelo, pasos y consejos para la limpieza de la geometría, demostraciones de creación de modelos y limpieza de geometría. Vamos a hacer un modelo de un rajo y vamos a ver también algunas tips para la creación de modelos subterráneos y limpieza de geometría para underground. Ya si nos da el tiempo, vemos de hacer una demostración de uno de estos modelos. Entonces, yo siempre hago esta alusión con los Legos. eh, un modelo 3D está conformado de varias piezas. Estas piezas tienen que estar completamente herméticas entre ellas, que no hayan ni vacíos ni intercepciones. Entonces, la meta que nosotros vamos a tener, ese es el objetivo, siempre que hacemos un modelado 3D, es obtener la menor cantidad de piezas posibles y que estas piezas sean completamente herméticas entre ellas, que empalmen a la perfección. Entonces, ¿cuál es el procedimiento y el objetivo de las creaciones de estos modelos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuáles son los pasos también? Entonces, vamos a ver primero cuál es el esquema del workflow. El más simple, el primero, importar geometrías. Eso parece ser muy obvio, pero hay distintas formas de poder crear un modelo 3D. Podemos partir de puntos, con una nube de puntos. Podemos partir con líneas, como por ejemplo curvas topográficas. Podemos partir con superficies. Si tenemos las superficies de contacto entre una capa de material y otro, podemos importarlas también. Y volumetrías. Entonces vamos a comenzar siempre por importar los datos geométricos al programa. Luego tenemos que hacer una verificación, que es confirmar el conteo de triangulaciones. Eso nos va a dar una idea preliminar de qué tanto trabajo vamos a necesitar hacer. Entonces vamos a, en una segunda instancia, verificar la cantidad de triangulaciones de cada una de las piezas importadas. Luego lo que tenemos que hacer es limpiar y reparar aquellas geometrías o aquellas piezas que son problemáticas o que van a presentar algunos tipos de errores. Acá es donde identificamos y rectificamos cualquier geometría problemática para poder asegurar la compatibilidad con el programa, con un análisis geotécnico. Entonces, luego vamos a definir una geometría externa. Esta geometría externa puede ser definida de varias formas, creando un cubo, una caja, extruyendo una superficie, agregando distintas piezas al volumen externo, etcétera. Entonces, acá es donde vamos a especificar cuáles van a ser los componentes de la geometría externa según lo que sea necesario para nuestro análisis. 5. Vamos a definir las propiedades del material y asignarlas a las entidades volumétricas. Esto es muy importante. Hacer la definición o la asignación de materiales antes del proceso de división. Luego, que ya están cada una de las piezas con el material que le corresponde, vamos a interceptar cada una de estas geometrías con la volumetría externa. Eso se hace a través de la opción de la herramienta del 3D Boolean, el Divide All. Acá vamos a realizar una serie de intersecciones entre las geometrías que ya están limpias, corregidas, y los componentes de la geometría externa. Al final, vamos a limpiar aquellas geometrías divididas, colapsando aquellos volúmenes que son muy pequeños. Recuerden los que les dije al inicio, la menor cantidad de piezas posibles. De esa manera vamos a optimizar las formas de las geometrías ya divididas que han terminado consolidándose en pequeños volúmenes. Entonces, el objetivo va a ser lograr geometrías limpias, divididas con el menor número de entidades posibles. Entonces, revisamos el primer paso, importar geometría. Para eso, tenemos varios caminos. Podemos usar el de Geometry. Voy a
prender el láser, podemos usar el Geometry, Import Export, Import Geometry, podemos hacerlo desde File o podemos hacerlo a través de este botón que estoy resaltando acá. Estos vienen a ser todas las extensiones que manejamos en los programas de RockScience. El RS Geometry Object es el formato de geometría que nosotros utilizamos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando están haciendo un análisis de diseño, eso quiere decir que van a tener que haber variaciones a la propuesta de solución. Si están haciendo un análisis de ya sea superficial o subterráneo, en donde vayan a tener que probar distintas soluciones, estoy hablando de formas, no tanto en la parte de sostenimiento, pero en forma. Eso quiere decir que necesitamos tener nuestra litología compuesta, arreglada y ya que forme parte de una externa. Y si nosotros vamos a dividir las diferentes opciones, es mejor tener ya las piezas de la litología arreglada. De esa forma exportamos a RS Geometry Object y se nos va a facilitar muchísimo la vida. Tiene la opción del OBJ, STL, los de Autodesk, es el de XF, de WG, los de TM, los STEP, los LAS, nubes de puntos. Tenemos también los de Deswig, etcétera. Luego, una vez que hemos seleccionado el archivo, el programa va a detectar cada una de las piezas. En este caso, lo que estamos viendo es una sección bidimensional. Podemos importar también un perfil 2D y hacerle una extrusión al modelo para poder obtener un 3D. Acá es donde vamos a seleccionar cada una de las entidades que queremos importar y le damos a Post Processing. Una vez que le dimos a Post Processing, vamos a poder ver, en este caso ya son superficies, no son volúmenes. Como pueden ver acá, Mesh. Y después tenemos la opción de simplificar la triangulación inmediatamente cuando hemos importado el archivo, cada una de las piezas, y también podemos buscar y reparar defectos. Más adelante vamos a hablar de estos 5 tipos de errores. Esto lo pueden hacer cuando importan la geometría o también lo pueden hacer después. Tienen esas dos opciones. Cuando le damos simplificar triangulación, lo que vamos a revisar acá es el número de triangulaciones que tiene la pieza. De esa manera podemos en una primera instancia simplificarla. Puede ser preciso, puede ser rápido, en donde no se va a mantener la integridad de la pieza, se va a perder un poco la definición. Podemos hacerlo por un número definido de triangulaciones o podemos hacerlo personalizado también por un porcentaje o por un número específico de triángulos. Tenemos también la opción de limpiar y reparar. Ahora, ojo, limpiar y reparar solamente geometrías que no son externas. Una vez que hemos dividido la pieza por nuestro volumen externo, se van a generar piezas que van a ver con un candado. Eso lo vamos a ver más adelante. Esa pieza ya es completamente hermética con el resto de piezas que conforman la caja externa. Entonces no puede sufrir más alteraciones. Es por eso que solamente se pueden limpiar y reparar aquellas piezas que todavía no han pasado a ser parte de una externa. Una vez que hemos importado, esto lo podemos encontrar en Repair Tools Repair y tenemos también otras opciones de reparación que son Surface Triangulation Tools, donde vamos a encontrar la de retriangular, simplificar la triangulación, desagrupar disjuntos y desagrupar piezas no plegables. El paso 4 vendría a ser definir una geometría externa. Como les había contado, External Box, External from Surface es una instrucción. Podemos generar una external a través de un modelo de bloques. Los que trabajan con modelos de bloques en programas geológicos pueden importar este modelo de bloques para poder generar también un volumen externo. Y también tenemos la opción Set as External, definir como una externa. Luego tenemos que atribuir los materiales a cada una de las piezas. Definimos nuestros materiales. Si quieren, pueden caracterizarlos desde un inicio, importarlos desde otro archivo o simplemente colocarle los nombres para más adelante caracterizarlos correctamente. Hay varias herramientas, como por ejemplo la herramienta de Assign Materials Using a Cutting Plane,
en donde vamos a generar una sección bidimensional en donde a través de la ubicación del plano, esto lo podemos girar, bueno, desplazar, y vamos a poder asignar con un solo clic, seleccionando el material y seleccionando la pieza. Una vez que ya tenemos las piezas con el material que le corresponde, acá es cuando vamos a empezar a dividir. Entonces, las piezas que vamos a usar para la división tienen que estar ya reparadas con el material que les corresponde para poder asegurarnos que después del proceso de división sea mucho más fácil poder colapsar esas piezas pequeñas, sea mucho más fácil limpiar el modelo. Entonces, el divide all es necesario para convertir superficies y volúmenes cerrados. El modelo debe tener un volumen establecido como externo antes de empezar a dividir, si no la opción no va a estar habilitada. Y dentro de los parámetros de división del divide all vamos a encontrar el discard and resolve, que es el descartar no resueltos, en donde las intersecciones que son difíciles entre piezas van a ser ignoradas. Esto va a resultar en que la forma misma de la pieza va a sufrir bastantes cambios. Si eso es lo que desean para hacer algo más rápido y no les interesa o no les importa tanto perder un poco de definición en las piezas de la geometría, pueden utilizar esta opción. De lo contrario, simplemente se queda como deshabilitada. Tenemos también el strict constraint, que es la restricción estricta. Acá se van a eliminar aquellos espacios o brechas que son muy pequeños, que siempre ocurren entre dos superficies que se traslapan, que están en contacto. Estamos hablando entre dos materiales que tienen una cara que comparten entre ellos. Entonces, de la manipulación de las geometrías van a ocurrir traslapes entre estas dos piezas. Con el strict constraint nos aseguramos que esos traslapes simplemente se alicen. Y luego tenemos también eh, acá los que son por default, viene a ser en high, el discard and resolve va a estar desactivado, el strict constraint va a estar activado y el feature preservation vamos a preservar la definición de la pieza como en alto. El default tenemos estos dos deshabilitados y en preservación medio. Luego tenemos en bajo, el discard and resolve va a estar activado, el strict constraint va a estar desactivado y la preservación de la forma va a estar en bajo. Eso depende de qué es lo que quieren hacer. Si están haciendo un análisis rápido, pueden hacer un análisis preliminar con las opciones en low para lograr una convergencia del modelo y luego ya pueden empezar a complejizar las piezas. Si ya es un modelo que saben que funciona, no es tan necesario, pueden ya armarlo de una forma mucho más detallada. Y luego el último paso, colapsar pequeños volúmenes. Acá tenemos dos opciones, Collapse Small Volumes y Collapse Material Boundaries. Cuando les mencioné en los pasos anteriores que es indispensable, muy importante e importantísimo que cada una de las piezas tenga el material que le corresponde, es porque cuando se crean estas miles, cientos de piezas, si utilizamos Material Boundaries, el Collapse Material Boundaries lo que va a hacer es aquellas piezas, ojo, volúmenes, que comparten por lo menos una cara, un triángulo en común, estas dos piezas se van a unir y esa cara que comparten va a desaparecer, resultando en un menor número de piezas al final. Tenemos también la opción de Collapse Small Volumes, justamente por volúmenes. Acá vemos el gráfico con la distribución de las áreas y la cantidad. Entonces simplemente seleccionamos acá, por ejemplo, y todas estas se seleccionan y las colapsamos. Lo que va a hacer es, esa pieza se va a añadir o se va a adherir al volumen mayor inmediato. Ahora, limpieza de geometría. Estamos hablando de triangulaciones. Tanto en superficies, si vemos equilibrio límite, no vamos a ver una malla de elementos, como si lo veríamos, por ejemplo, en un RC3.
pero al final todas las superficies tienen triangulaciones. ¿Qué es lo que sucede? Cuando trabajamos en un programa de tipo CAD para aplicaciones geológicas o para desarrollo, planeamiento, estas herramientas no hacen un análisis geotécnico, no van a hacer iteraciones de cómputo de cálculos de esfuerzos, cálculos de desplazamientos, de funciones, etcétera. Entonces, esa triangulación de superficies dentro de lo que es el contexto de la geometría computacional y los gráficos de computadora se va a referir al proceso de subdividir una superficie o región bidimensional o tridimensional en una colección conjunta de triángulos. Esos triángulos se van a utilizar como bloques de construcción básicos o fundamentales para varias tareas geométricas y computacionales. Estamos hablando de renderizado, generación de mallas, análisis de elementos finitos, etc. Entonces, estos deben ser lo suficientemente pequeños, de un tamaño similar y uniformes. Ahora, dentro de lo que es la importación en el postprocesamiento, habíamos visto que la triangulación la podemos simplificar, ya sea al momento de importar la geometría o posterior al proceso de importación. Ahora, ¿cuál es el flujo que nosotros recomendamos para la limpieza de la geometría? Ya no estamos hablando del proceso de armado del modelo, sino un flujo que les va a servir a ustedes como una base. Ojo, esto no es que tienen que seguir estos pasos como uno, dos, tres y así, pero les va a poder permitir desarrollar la pericia propia y el conocimiento propio después de pruebas y error. No hay una fórmula exacta porque cada una de las piezas es diferente. Cada uno de los volúmenes no va a ser igual al otro. Pero esta guía de acá, de estos 8 pasos, los va a ayudar a ordenarse en un inicio mientras empiezan a aprender y a ganar más experiencia. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retriangular la geometría. ¿Por qué? Porque cuando importamos la geometría, bueno, la exportamos de otro programa, normalmente es un programa de modelado geológico o de diseño netamente. ¿Qué es lo que sucede? La triangulación que se utilizan para esos fines no es compatible con un análisis geotécnico o geomecánico. Por en tanto, va a ser necesario hacer una retriangulación para que el mismo software haga esa optimización de la triangulación de esa pieza. Luego vamos a utilizar la herramienta de reparación, la de Repair. Acuérdense, Geometry, Repair Tools, Repair. Esta opción solo la debemos usar primero, o en una primera instancia, para revisar los errores o los defectos que pueda tener esa pieza. Es una de las mejores herramientas o formas que vamos a tener para poder detectar si tiene huecos, si tiene elementos disjuntos, si tiene intersecciones o otros tipos de errores también. Entonces, si el número de efectos es pequeño, podemos intentar con la reparación de un clic, que es el botón de repair, y que el programa repare solo. Si eso funciona y no me cambia mucho la forma y me arregla los errores, lo podemos dejar así, ya está ok. Pero si hay varios efectos o la reparación de un solo clic elimina parte de la geometría, vamos a ir a un siguiente paso. En el recuadro de reparación, en el cuadro de diálogo de reparación, nos va a mostrar varios tipos de problemas, como por ejemplo los de manifold, que son geometrías no plegables. Entonces, si nos muestra elementos non-manifold, vamos a utilizar la opción Ungroup Non-Manifold, que la vamos a encontrar en Geometry, Surface Triangulation Tools, Ungroup Non-Manifold. Si hay varias piezas que no están conectadas, pero forman parte de una misma entidad, vamos a utilizar el Ungroup Disjoint. Esto lo que va a hacer es como va a dividir esas piezas en entidades individuales. Ahora, si tenemos volúmenes que deben ser volúmenes, pero vemos que hay huecos o que el programa lo detecta como una superficie, vamos a utilizar Form Closed Triangulation, formar una triangulación cerrada. Ahora, si después de estos intentos volvemos a la herramienta de reparación
y no funciona el Repair All o el botón de reparar, vamos a intentar el paso 7 y el 8. Entonces, hasta ahorita lo que hemos hecho es utilizado primero la retriangulación para que sea ya estos triángulos estén distribuidos. Luego vamos a revisar con la herramienta de Repair los tipos de defectos, vamos a revisar si es que, o intentar si es que la herramienta de Repair funciona sola, y si no, vamos a intentar otras opciones que también tenemos, que están todas ya integradas dentro del programa. Si ninguna de estas ha funcionado, ahora sí pasamos para aquellas herramientas, que la paso 7, aquellas herramientas en las que las herramientas de reparación, eliminar parte de la geometría, o si 3, 4, 5 no funcionaron, podemos aumentar la resolución de la triangulación y hacemos una reparación seleccionada. Si el 3, 4, 5, 6 y 7 no funciona, bueno, aparte de que prendemos una velita al costado de la computadora, vamos a intentar dividir esta geometría en un proyecto separado. Ahora les explico un poco a qué me refiero con eso. Entonces, vamos a los comandos de la geometría, ya para entrar en lo que son los tipos de defecto y demás. Eh, Dentro de los comandos de geometría, recuerden que solamente vamos a limpiar y reparar geometrías no externas. Eso es muy importante. Entonces, dentro del menú de Geometry tenemos Repair Tools y tenemos Surface Triangulation Tools. Geometry, Repair Tools, Repair nos va a dar este cuadro de diálogo en donde vamos a ver los errores. Tenemos la opción de Repair All y tenemos la opción de Repair Select. Repair All o reparar todo, lo que va a hacer en una primera instancia es retriangular. Y luego, de retriangular, va a intentar arreglar aquellos errores que sigan apareciendo, que sean persistentes. Cuando yo utilizo Repair Selected, voy a poder seleccionar acá cuáles son los clústeres de errores que quiero arreglar. Y ya va a obviar el paso de retriangular. Entonces, si yo ya he retriangulado antes, ¿para qué voy a volver a retriangular? No tiene mucho sentido. Y luego tenemos las herramientas de Surface Triangulation Tools. Retriangulación. Con esto podemos aumentar o disminuir el número de triángulos y los va a poder esparcir de una manera homogénea alrededor de toda la superficie de esta pieza. Tenemos la opción de Simplify Triangulation, donde solamente vamos a reducir el número de triángulos. Tenemos la opción de Ungroup Disjoint y Ungroup Non-Manifold. Disjoint, cuando tenemos varias piezas desconectadas entre sí que forman parte de una misma entidad. Y vamos a usar el non-manifold cuando tenemos piezas que no son plegables dentro de sí. Ahora se los explico. Vamos a ver ahora los tipos de efectos. Son 5. Empezamos con el Near Degenerate o triángulos casi degenerados. Estos triángulos tienen vértices casi colineales y áreas casi nulas. Y se encuentran en dos escenarios muy puntuales. El primero, un ángulo interior es de aproximadamente 180 grados. Y los otros dos son casi cero. Y el otro, dos ángulos interiores son casi 90 grados y uno es casi cero. Eso nos va a traer muchos problemas si estamos haciendo un análisis de elementos finitos. Agujeros o huecos. Estamos trabajando con volúmenes. Un hueco siempre va a ser el peor error que podemos encontrar en una geometría que es volumen, porque para hacer volumen no tiene que tener huecos. Entonces, estos agujeros son triángulos faltantes en superficies o volúmenes mallados. Es decir, que son áreas completamente rodeadas de superficies con triángulos. Entonces, los objetos 3D válidos no deben tener agujeros. Todas las caras de estos triángulos tienen que formar una entidad cerrada y hermética. Ahora, los non-manifold, geometrías no desplegables.
Técnicamente, una geometría 3D non-manifold es una forma que no se puede desplegar en una superficie 2D en cuya todas sus normales estén apuntando en la misma dirección. Lo pueden ver en este ejemplo de arriba, de un cubo. Esta es una geometría manifold, por ejemplo. Y los ejemplos de abajo serían ejemplos de geometrías non-manifold. Entonces, ¿cuándo se caracteriza como non-manifold? Cuando un borde incide en más de dos caras. Cuando un nodo incide en más de un volumen cerrado. Entonces tenemos la opción para poder despegar estas piezas o separarlas. Tenemos los near folding, que si bien es un tipo de error que va a ser muy común cuando tenemos geologías muy complejas o tenemos una pieza que tiene un borde muy filoso, el programa lo va a detectar, pero no es un error que nos va a traer muchos problemas más adelante. Como por ejemplo un non-manifold y un hueco, sí nos va a traer bastantes problemas más adelante. Entonces acá los triángulos casi plegados prácticamente se están superponiendo y se necesita poder simplificar esta forma. Tenemos también los self-intersections o triangulación interceptada. Esto sí también nos va a traer problemas más adelante. Entonces, aquellos triángulos que se están interceptando plantean un problema porque crean interiores aparentes dentro de las geometrías, lo que puede confundir a los algoritmos de construcción de modelado 3D. Por ejemplo, ¿qué pasa si necesitamos calcular el área superficial de un objeto? Se puede determinar simplemente sumando las áreas de los triángulos individuales que forman esta entidad. Pero cuando hay intersecciones, si estos triángulos están superponiéndose, interceptándose, el área total ya no es la suma de sus componentes. Entonces, regresando al flujo, primero retriangulamos. Vemos los errores, esta es la geometría original, esta es la geometría ya retriangular. Como pueden ver, se ha disminuido bastante la cantidad de errores y ya es más homogéneo. Acá es donde intentamos la reparación con un solo clic. A veces, en algunos casos, nos va a funcionar. Hay casos en los que tenemos que hacer más operaciones para una geometría. Acá es donde usamos el non-manifold para dividir superficies o volúmenes que no son plegables. Vamos a separar una superficie, por ejemplo, esta unión en T, en los lugares donde más de dos caras se encuentran y desconecta estas partes. Entonces, teniendo unas cuatro superficies juntas, ahora tenemos cuatro superficies desagrupadas. Entonces, una superficie importada o una superficie fusionada podría tener múltiples parches de superficies que forman conexiones no desplegables. Estas pueden desconectarse aún más para poderse operar de manera individual. De la misma forma, vamos a utilizar el disjoint, donde vamos a separar una superficie o volúmenes que tiene, obviamente o claramente, partes que están completamente desconectadas, como lo podemos ver acá. Entonces, una superficie importada o fusionada podría tener estas piezas o superficies o volúmenes disjuntos que estén agrupados incorrectamente como una sola entidad. Entonces, podemos desagruparlas si es que no se conectan. Haciendo hincapié nuevamente en los comandos de limpieza de geometría no externos, tenemos Surface Triangulation Tools, tenemos la opción de Form Closed Triangulations y de Merge. Más adelante les voy a enseñar un poco la diferencia entre Merge y Union. Pero acá lo que estamos haciendo es, estamos forzando que el volumen sea, o que la pieza, perdón, sea un volumen cerrado. Y el merge lo que estamos haciendo es el proceso contrario de del non-manifold o del disjoint. Simplemente estamos uniendo esas piezas. Tenemos las opciones de 3D Boolean, la de Divide All Geometry. Ahora, dentro de Form Closed Triangulation, cuando seleccionamos más de una pieza, nos va a dar este mensaje de acá. Sí y no. Sí o yes, form closed triangulations of all selected geometries at once. Si le damos que sí, todas las piezas de, por ejemplo, lo que pueden ver acá,
vamos a formar una volumetría cerrada de todas las geometrías al mismo tiempo. Si le decimos que no, las va a tratar por separado, de manera individual. Ahora vamos con los comandos de divide all. Ya vimos que divide all es necesario para poder convertir superficies y volúmenes en un modelo 3D cerrado. Este modelo, para poder dividir, tiene ya que tener un volumen establecido como externo. Y los parámetros es el discard and resolve, el strict constraint que ya había explicado previamente. Entonces acá seguimos viendo los siguientes pasos: ungroup no manifold, disjoint, fork strangulation, repair y aumentar la resolución para terminar con el de divide all. Entonces, antes de seguir con la parte subterránea, quería aprovechar para que puedan hacer preguntas. Mientras voy llevando a pantalla el modelo. Ahí no sé si tengan alguna Ahora no pregunta hay en lo que está ninguna dando. pregunta. No hay preguntas hasta ahora. Ah, ahora dice Juan Carufe, está preguntando si se pueden importar triangulaciones. Sí, es más, lo que importamos, Desde otro software. sí, correcto. Lo que vamos a importar son triangulaciones, siempre. Es un mallado superficial. No vamos a exportar una malla generada en otro programa, por si acaso, solamente en superficie. Pero tanto superficies como volúmenes van a ser triangulaciones. Tenemos también tres opciones más. Podemos importar puntos a través de un point cloud con la opción de Add Surface from Points. Podemos también crear una triangulación de una polilínea cerrada, o podemos también eh, agregar una superficie desde las curvas topográficas o curvas de nivel. La última opción también es justamente la del modelo de bloques. Podemos generar estas piezas a través de un modelo de bloques. No sé si hay alguna otra pregunta o continúo. Veo que los Sí, mensajes se han hecho. hay Carlos Morante está preguntando si al cargar puntos desde un archivo .las se puede mallar esos puntos en una superficie. Sí, Carlos, sí se puede a través de o sea, el menú Geometry, Surface Triangulation Tools y Add Surface from Existing Points. Entonces, si estás manejando un archivo LAS, importas esa nube de puntos. Esa nube de puntos va a ser una sola entidad acá, la seleccionas, te vas a Geometry, Surface Triangulation Tools y Add Surface from Existing Points. De la misma manera que haríamos con unas curvas de nivel. Entonces, Más, más siento que... preguntas. En el chat pueden escribir las preguntas que tengan. Gracias, Juan. Muchas gracias desde Juan y Carlos. Ok, entonces, el modelo práctico que he escogido para este webinar es el de un rajo que tiene un nivel de complejidad intermedio. Este ya es el modelo terminado, en donde podemos ver acá que están todas las piezas. Tenemos una superficie freática, tenemos tres mínimos globales. Estamos viendo ahorita GLE. Y vamos a ver cómo es que se puede construir este modelo. Entonces, primero voy a hacer un recuento rápido. Este es el slide 3, equilibrio límite. Este mismo modelo yo también lo pude importar directamente al RC3 para tener ya un mallado de elementos finitos, como lo pueden ver acá. Entonces, cuando les dije que lo que importamos son triangulaciones y el mallado lo hacemos en este programa, no importamos el mallado, es porque cuando estamos haciendo análisis de elementos finitos, el mallado tiene que estar de acorde al modelo que hemos trabajado. Entonces, esta malla no se puede importar de otro programa. Lo que sí se va a importar son las piezas.
Entonces, esta es la interfaz de usuario, este es el slide 3. Acá tenemos la vista dividida. En lo personal, yo trabajo más en 3D, salto en las vistas para cosas puntuales, haciendo doble clic en la parte blanca. Para poder importar las piezas, nos vamos a File, Import, Import Geometry. Podemos también Import Geometry o directamente en este botón. Nos vamos a Geometry, Import Export. Tenemos esas tres opciones. Y también hay una más en la cual yo puedo arrastrar acá las piezas y soltarlas. Entonces, acá lo que vamos a hacer primero es, eh, tenemos acá el árbol de visibilidad. Tenemos 5 opciones en el slide 3. Yo, en lo personal, utilizo mucho los grupos. Acá, como ya se dividió, está trabajado así. Tenemos también por roles, si es que son geología, si es que son construcción. Ahora vamos a ver qué es cada uno. Tenemos el árbol en donde vemos absolutamente todo. Si tenemos algo seleccionado, va a aparecer acá. Podemos agregar esto a una selección y esto se guarda. Y también tenemos para poder generar un query. Si queremos ver, por ejemplo, geometrías, en donde el área sea igual o menor, y acá escogemos un número. De esa manera podemos filtrar manualmente las piezas también. Entonces, nos vamos a este modelo, en donde ya previamente tengo cargados los materiales, y lo que voy a hacer es importar las piezas. Acá nos vamos a litología, con Shift podemos seleccionar más de una pieza, y vamos a dejar que el programa cargue. Voy a cerrar acá el RC3, que es un computador muy potente, y dejamos que el programa cargue las piezas. Ahorita nos va a salir una ventana con cada una de las entidades. Entonces ya pueden ver, acá yo voy a seleccionar todo, post-processing, podemos simplificar, podemos buscar, yo prefiero hacerlo parte, vemos acá el conteo total de triángulos, y le doy OK. Ahora, regresando acá esto, a estos pasos les va a servir como una guía para poder aprender las opciones de reparación y a poder identificar por ustedes mismos estos errores. Entonces, ya tengo estas piezas importadas. Acá vamos a partir la vista para comparar. Acá vemos el antes, acá vemos el después. Vamos a importar ahora la superficie. Solo tengo un otro archivo. Le doy OK. Y después podríamos importar la superficie freática, pero al momento vamos a trabajar con estas piezas. Entonces, acuérdense, rectangular, vemos reparar, pero ¿qué es lo que yo hago primero? Yo he encontrado que los grupos y los materiales van a ser mi mejor aliado al momento de crear muchas piezas. De esa manera, yo tengo cada una de las piezas identificadas ya con el material que les corresponde. Este es Footwall Meta Sediments. Ya le di la caracterización. Este es Hanging Wall Meta Sediments. Este es Lito Metavolcanics. Está Metavolcanics. Tenemos el Oxide. Y esta es la superficie. No le puedo poner una propiedad de material porque si se dan cuenta acá dice Surface. Y si yo selecciono otra pieza, me va a decir volumen.
De esa manera uno puede identificar cada una de las piezas y cuando hay proceso de división, esas piezas ya van a estar con el material asignado, entonces va a ser más fácil manejarlas. Ahora, cuando están trabajando, eso es un procedimiento que yo hago cuando estoy arreglando piezas, en donde vamos a crear grupos. Entonces yo siempre utilizo por reparar y reparado para separarlos. Entonces podríamos, si queremos ir un paso más, acá vamos a colocarle azul, morado, estos grupos los borramos, y este acá, reparamos. De esa manera, esta pieza, que es donde voy a empezar, reparando, yo les puedo seleccionar. Y si de esa pieza salen más piezas, todas van a estar ya con el grupo. Entonces acá, todo esto no lo necesito ver y voy a empezar a trabajar. Entonces ya tenemos esta pieza. Acuérdense que primero era la retriangulación. Nos vamos a Surface Triangulation Tools, Retriangulate. Vamos a utilizar, acá tenemos el factor de preservar, que va a preservar por un factor, ya sea alto, acá vemos el ángulo de tolerancia, medio o bajo. Eso es qué tanto me va a cambiar el volumen. La resolución, por default, está en 100. Acá yo le puedo aumentar la resolución, como habíamos visto. Vamos a dejarlo en auto y le doy OK. Pues esa pieza ya está. Pero para que puedan ver el antes y el después, vamos a ir a View, Show All Edges. Esta herramienta ya con el tiempo van a entrenar sus ojos para poder detectar aquellos errores. Por ejemplo, acá vemos que la triangulación está más densa en algunos puntos, tiene elementos más grandes en otros, no es homogénea. Entonces, si yo le doy siguiente, ya me ha reparado. Vamos a dar Retriangulate y le doy OK. No me ha hecho muchos cambios, pero ya está más homogénea la malla. Ahora es cuando vamos a utilizar la herramienta Repair para poder verificar si es que tiene errores. Vemos que tiene solamente un Near Degenerate, lo cual no nos va a significar ningún error más adelante y le puedo dar cerrado. Esta pieza pasa de reparando a reparado. Y estas piezas deberían estar en el grupo de por reparar. Esta ya la puedo apagar y paso a la siguiente pieza. Acá, reparando. Y vamos a hacer lo mismo. Vemos que es bastante densa. Surface Triangulation Tools, Retriangulate. Estas piezas son bastante simples. La complicada me parece que son los metavolcánicos. Ya está más homogéneo. Confirmamos con Repair. Igual. Ya está. Reparado. Y lo apago y continúo. Esta pieza yo la voy a dejar para el final, que es la más compleja de todas estas. Así que voy a seguir con esta de acá. Vamos a rectangular. Esa pieza ya por experiencia no tenía problemas. Ya está, no hay nada más que hacerle acá. Ya está con el site. Reparado. Lo apago. Ahora sí,
nos toca la superficie. La superficie la vamos a trabajar después de otra manera, porque esa superficie presentaba unos huecos que al momento de reparar mi, acá el rejo va a sufrir algunos cambios. Entonces, esto se puede solucionar de una manera muy sencilla, después se los voy a enseñar al momento de hacer ya la división. Entonces, acá, ahora sí, si vamos a grupos, tengo solo reparado y por reparar. Entonces, reparando, esas son las piezas. Ok. Si se acuerdan lo que vimos ahora, estas piezas tendrían el tipo de error eh, de disjoint, porque justamente podemos ver acá que es una sola entidad, pero son distintas piezas que están esparcidas. Hay una triangulación que está bien en el programa en el que se modeló, pero para estos fines no nos va a servir, nos va a traer problemas, va a demorar más el cálculo. Entonces, acá lo primero que tenemos que hacer, fácil, vamos a ir a Geometry seleccionado, Surface Simulations, and Group Disjoint, y dejamos que el programa haga lo suyo. Una sola pieza, van a ver que acá cada uno de estos volúmenes se va a volver una sola pieza individual. Ahora sí, ya puedo empezar a trabajarlas una por una. Entonces, acá es donde radica la importancia de los grupos. Si yo selecciono el reparando, ya se seleccionaron todas las piezas. Entonces, acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Esa es la pieza más grande, la más tediosa. Ok, vamos a limpiar un poco esto. Esto lo voy a apagar. De estas piezas, si yo presiono Control y el seleccionador de entidades, voy a ir seleccionando aquellas que me interesa mantener. Las demás, para fines de este ejercicio, no me sirven. Entonces las vamos a descartar. ¿Cómo? Primero las selecciono y con Control, y luego Shift, y luego Control. Estas piezas de acá, si yo las borro, lo que voy a hacer es retroceder un paso, porque acá puedo ver el historial de cada una de las piezas. Entonces, si yo las borro de frente de acá, estas piezas van a regresar a la etapa anterior. Ahora, lo que vamos a hacer para poder no eliminar, sino descartar, tenemos que utilizar el rol de construcción. Pasar con el martillo y ahora Discard Selected Construction Geometry. Y ahora solamente nos quedamos, nos vamos a Groups, reparando, y lo vamos a prender. Entonces ya eliminé las piezas que no necesito y puedo empezar a trabajar con estas. Voy a seleccionar uno por uno. Ya de por sí esta pieza es bastante compleja. Voy a apagarle Shovel Edges para que sea más fluido. Esta pieza, lo primero que voy a hacer es una simplificación. Antes de retriangular, porque son 271.000 triángulos. Vamos a dejarlo en 10.000 y le doy OK. Dejamos que el programa piense, me va a retriangular y vamos a ver si con esta simplificación se mantiene todavía como volumen o me cambia la pieza a una superficie. No sé si al momento tengan alguna consulta en lo que el programa va avanzando. Si estoy yendo muy rápido o muy lento, también pueden comentar. Y esta pieza sigue como volumen. Ahora sí, vamos a ver all edges.
Vemos que simplificó, manteniendo más o menos el esquema. Esta requiere también una retriangulación después. Vamos a retriangular. Vamos a ver cómo cambia la malla superficial. Ahora ya está más homogéneo y se mantiene como volumen, lo cual es perfecto. Vamos a utilizar la herramienta de Repair para verificar los errores que pueda tener esta pieza. Vemos que tiene tres self-intersections que las podríamos intentar arreglar, pero como vienen recién en la base y mi rasgo viene más o menos hasta esta cota, estas piezas no me van a representar un error significativo porque no las voy a utilizar. Entonces simplemente lo dejo así. Esta pieza pasa al grupo de reparado y lavado. Ahora vamos con esas piezas. Todas necesitan una retriangulación. Este procedimiento ya lo voy a hacer un poco más rápido porque es el mismo que hemos visto antes y son varias piezas repetidas. Acá pueden ver que ahora aparece como surface porque justamente va a tener huecos. Entonces, yo acabo de retriangular. Lo que voy a hacer acá es Surface Simulation Tools, Form Close Triangulation. Acá pueden ver que yo ya he creado algunos shortcuts de trabajos previos. Eso lo pueden personalizar. Ahora ya está como volumen. Perfecto. Podría inclusive esto simplificar la superficie. Vamos a ver cuántos ángulos tiene. Tiene 8000. Vamos a llevarlo a la mitad. Y me lo volvió a pasar superficie. Control F, for Close Triangulation. Yo ya lo tenía seteado. Y voy a ver que acá se están creando algunas piezas. Esas piezas después las vamos a eliminar con el mismo procedimiento de descarte. Entonces esta pieza ya está, lo paso a reparado. Esas de acá después las borramos, no importa. Esas que son pequeñas sí las voy a seleccionar, todas juntas, le voy a dar un rectángulo, no necesito simplificarlas. Estos procedimientos hacerlos a la vez, se los recomiendo solo cuando son piezas pequeñas. Y vemos que dice múltiple. Algunas de ellas han pasado a ser superficies y no son volúmenes. Entonces, nuevamente, control F o Form Close Triangulation. En este caso, le voy a decir que no, porque quiero que cada una de estas piezas sea procesada de manera independiente. Algo, disculpa. El Mientras, Carlos Morante tiene una consulta. Dice, ¿y podríamos hacer la retriangulación y reparación seleccionando varias geometrías al mismo tiempo? ¿O eso da algún tipo de error? se puede hacer, es lo que acabo justo de hacer ahorita, pero no lo recomiendo con piezas grandes o muy complejas, porque el tiempo de cómputo se va a aumentar de manera exponencial en comparación a si lo hiciéramos pieza por pieza. Entonces, no es que dé un tipo de error, pero eh, no es óptimo para el tiempo de cómputo. Entonces, ¿podría yo utilizar todas estas piezas, trabajarlas al mismo tiempo? Sí, podría hacerlo. Me voy a Surface Simulation, era rectangular, pero es que son piezas ya más pequeñas. Eh, yo he tenido la suerte de apoyar a varios clientes en su modelado, clientes en Chile, y he podido ver en primera mano la complejidad de geología que manejan. Entonces, no les recomiendo que lo hagan de esta forma, todo junto, todo al mismo tiempo, con piezas muy complejas, porque van a tener que esperar más que si lo hicieran de manera individual.
Con estas tres piezas, que no son muy grandes, está bien, está ok. Pero si yo quisiera trabajar todas las piezas del modelo al mismo tiempo, ahí es donde empezaría a tener ya problemas. Entonces, estas piezas ya están listas. Y acá esto lo voy a pasar a reparado. Y estas piezas de reparando, todas estas de acá, son las piezas resultado de todas estas manipulaciones geométricas. Entonces, esas piezas de construcción y descartar. Ahora, consejo, tip. El divide all que vamos a empezar a hacer ahora no debería tardar tanto tiempo. Debería ser rápido. Es por eso que lo tienen que hacer pieza por pieza o en grupos muy pequeños, dependiendo de la complejidad del modelo. Entonces, acá lo que tenemos es el rajo, la topografía del rajo, y vamos a crear nuestra caja externa. Geometry, Create External Box. Todavía nos falta reparar la superficie del rajo, pero eso lo vamos a hacer con el divide. Entonces, acá lo que estoy haciendo, si me voy a apago Edges, yo en estas vistas puedo manejar qué es lo que importa acá. Mi caja externa tiene que ser cortada por todos sus lados por las piezas. Si yo tengo un grupo de piezas que son más grandes que estas litologías que son más complejas, entonces eso me va a generar piezas adicionales que no necesito. Y cuando les dije que el error que estaba por acá era porque la cota del rajo, perdón, estaba a la mitad, esa pieza se iba a descartar porque iba a estar fuera de mi external, por eso no la reparé. Entonces acá lo que estoy haciendo es corrigiendo la altura. Acá, en esas situaciones, es cuando utilizo todas las vistas. Entonces, acá lo que voy a hacer es, esta es mi superficie, pero esta es la huella de la litología que yo tengo. Entonces, acá yo necesito que esto sea dentro para que esté cortado en todos sus lados. Y acá le falta un poco. Entonces, si se dan cuenta, la caja está contenida por todos estos lados. Y ahora le doy OK. Ahora sí, esa es mi caja externa. Y a modo de reflexión, eh, la principal diferencia entre un modelado superficial y un modelado subterráneo, muy aparte de la superficie, valga lo obvio, es que en un modelado subterráneo tú tienes la caja, dentro de la caja tienes cada uno cada material, cada litología. Aparte de eso vas a tener el desarrollo de mina, los túneles, vas a tener los rebajes, vas a tener las galerías, vas a tener los ductos de ventilación, etcétera. Entonces, es un grado de dificultad mayor porque vas a tener que arreglar la geometría de tu litología y la geometría del desarrollo de mina. En cambio, acá en el tajo o en el rajo, esto es, vamos a ocultar todas menos estas para ver qué es lo que está pasando acá. Todo lo que esté por debajo de esta superficie existe, es material. Y todo lo que esté por encima es aire, no lo necesito. Entonces, mi caja externa es lo primero que voy a dividir para que las siguientes piezas sean divididas únicamente por lo que esté por debajo de la superficie. Ahí, Aníbal, las piezas pequeñas eliminadas generan espacios. ¿A qué geología se agregan estos dentro de la caja? Excelente pregunta, muchas gracias. Estas piezas van a tener el material de la pieza más pequeña de las piezas involucradas en el proceso de división. Les adelanto rápidamente una diapositiva en donde se explica esto y lo vemos a más detalle después. Si tengo este cilindro y tengo esta caja, esta pieza resultante de la intersección de estos dos volúmenes va a ser material 1,
o material 2. Va a terminar siendo material 1. Ya más adelante les explico a detalle el por qué. Entonces, acá lo importante es que mi caja externa, que estas piezas sean solamente divididas por lo que está debajo de la superficie. Entonces, si yo quiero dividir solamente el volumen por la superficie, todas estas piezas tienen que estar como construcción. Entonces, para el proceso de división, lo primero que voy a hacer es pasar todo construcción. Ojo, construcción no es que estoy haciendo un edificio acá. Construcción o el rol de construcción se utiliza únicamente para decir al programa que esa pieza cuyo rol está en construcción, no la toma en consideración en los procesos de cálculo y en los procesos de división. Simplemente la va a ignorar. Si tengo todas estas piezas como construcción y solamente tengo el rajo o la superficie topográfica como geología, solo esta pieza me va a partir mi caja externa. Entonces vamos acá. Después, Aníbal, esos pequeños espacios se eliminan con el Strict Constraint o eliminando aquellas piezas menores a. Acá lo voy a dejar así, tal cual está el default, y le voy a dar OK. Entonces, mi caja externa, en teoría, debería volverse dos piezas. El aire y todo lo que me va a servir después. Si hay más piezas resultantes, eso quiere decir que la geometría tenía, la superficie tenía errores. Yo sé que los tiene. Esto es adrede, me va a generar varias piezas más. Que no se ven, no se notan. Entonces, acá lo primero que yo voy a hacer es, esta tapa, no la necesito, es aire. Entonces la voy a pasar a construcción y la voy a descartar. Para que el resto de piezas sean solamente divididas por esta caja maestra, por esta caja de acá. Y ahora sí, estas piezas de acá yo las voy a colapsar. Yo me acuerdo que acá tenía un hueco, tuve que manipular un poco la geometría, en el fondo del rajo también. Y esas son las piezas que se generan. Entonces, para poder hacer esto, tengo dos opciones. Me voy a Geometry, en Prepare Tools, tengo Collapse Small Volumes. Siempre utilizo el filtro avanzado. Donde acá selecciono. Y esto puedo ver. Si tienen dos monitores es bastante útil. O también, como ya eliminé la pieza de arriba, yo solamente necesito quedarme con una pieza. Entonces, en Prepare Tools voy a colapsar los bordes de material. Y me quedo con una sola pieza. Ya reparada, ya hermética. Ahora sí, empieza el proceso de división. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Empecemos, por ejemplo, con esta pieza. Yo la voy a prender, le cambio, porque la había pasado a construcción, la voy a pasar ahora a geología. Como es la primera pieza, no necesito cambiarle nada más, le voy a dar OK. Ya cuando vamos complejizando un poco el proceso de división, es que vamos a necesitar esas herramientas adicionales. Entonces, este proceso no debería tardar más de 5 minutos por pieza. Si está tardando más de 5 minutos por pieza, quiere decir que estamos haciéndolo mal. Una de las piezas necesita ser reparada un poco más. Tiene piezas disjuntas, otros tipos de errores. Entonces ya vemos que esta pieza se quedó con el footweb metasediment y el resto sigue estando como granito. Vamos a hacer el mismo procedimiento acá, pasamos de construcción a geología y todo lo exterior a mi volumetría externa va a desaparecer. Normalmente estas piezas no se tocan, no va a ser necesario mitigar lo que estaba mencionando Aníbal de esas piezas pequeñas. Lo que sí va a suceder cuando yo empiece a dividir los metavolcánicos. Entonces este procedimiento yo lo voy a repetir una y otra vez hasta que cada una de mis piezas tenga el candado
y sea ya parte del externo. Una vez que eso ya esté terminado, ya tenemos todas las piezas. No voy a hacer el proceso de división entero para no extenderme tanto. Les voy a mostrar el resultado, pero si quiero manejar una de las piezas complejas, termina esta pieza y vamos a dividir esta pieza acá. Ya tengo una, dos, tres. Es importante siempre revisar. Por ejemplo, esta pieza que es muy pequeña, ¿vale la pena? ¿O la puedo unir a esta pieza de acá? Acá en 3D Boolean, siempre después de dividir hay que revisar cuáles son las piezas resultantes. Entonces, ahora sí es esta pieza de acá. Ahí no sé si llegan a apreciar, ahí a nivel, esos serían no necesariamente los espacios, porque ya al momento de haber hecho un volumen externo, esos espacios ya de por sí están llenos. Pero lo que va a suceder es que se me van a crear un montón de piezas acá, con un área, algunas piezas sí, un área significativa, otras un área casi nula, y esto yo lo puedo mitigar de dos maneras. Strict constraint y eliminar piezas menores a, le pongo 100 por ejemplo. Ya veo, ok. Ahí ya descarto las piezas que tenía que descartar. No significa que va a quedar un hueco, sino que no se van a incluir en el proceso de división, generando una forma adicional que va a resultar en un volumen pequeño. Está ya mejorando la triangulación. Y todas esas piezas que están dentro del rajo simplemente van a desaparecer porque las están cortando ya con el volumen externo. Está terminando de resolver aquellas intersecciones. Si ustedes pueden hacer el pan o el orbit mientras el programa está dividiendo, significa que está avanzando bien. Y acá podemos ver una o más iteraciones. Vamos a dejar que el programa termine. Copiar. Y eso que ven como la espalda de un tigre son todas estas piezas que se crearon. Como todas las piezas, acá es donde me toca ya revisar. Por ejemplo, esta pieza de acá. Si yo me quiero quedar solamente con esta pieza, le cambio material, colapso bordes de material. Entonces vamos a utilizar primero el de Small Volumes. Advanced Filtering. Vamos por acá. Lo voy a pasar a mi otra pantalla para poder ver acá. Estas piezas me las está considerando. Y si yo lo empiezo a filtrar, se empiezan a desaparecer otras piezas, pero no tengo cómo quitarla. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar mi otra herramienta, Material Boundaries. Va a ocurrir en algún momento que le dan los Material Boundaries y no les va a dar esa opción. ¿Qué es lo que van a hacer ahí?
¿Qué es lo que pasa? Es que no hay elementos que compartan ese mismo material. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo seleccionar manualmente estas piezas y les doy unión. He hecho manualmente el proceso de collapse material o small volumes. Entonces, estas dos de acá se pueden unir acá de la misma manera. Entonces, este procedimiento hay que completarlo para cada una de las piezas. Una vez que ya tenemos eso, podemos empezar a revisar. Y lo que vamos a obtener es esto de acá. Ya cada una de las piezas de manera individual. Nuestro objetivo, recuerden siempre, es buscar la menor cantidad de piezas posibles. Luego acá lo que yo voy a hacer es importar la superficie freática. Lo voy a seleccionar. Me voy a Groundwater, Add Water Surface. Ok. Como ya tengo las propiedades de los materiales, una vez que termine de dividir, ya voy a poder ejecutar el modelo y obtener mis resultados. Entonces, regresando a la presentación, vamos a ver ahora la parte de modelado en minería subterránea. Esto aplica para minería, aplica para túneles en general, para cualquier modelado de excavaciones subterráneas. Entonces, ¿cuáles son los problemas típicos que vamos a encontrar en modelado de minería subterránea? Entidades disjuntas. Si exportamos todos los rebajes y todos los desarrollos de túnel, por ejemplo, en un solo archivo, y es un solo archivo, diferentes niveles, son entidades disjuntas. Vamos a ver también que vamos a necesitar arreglar esas volumetrías problemáticas. Acá estamos trabajando en dos partes, la litología, la geología y el desarrollo, cosa que no sucede tanto en superficial. Vamos a dar consejos para la asignación de materiales, consejos para simplificar modelos, para dividir toda la geometría y también ahí es lo que estábamos viendo a nivel cómo colapsar esos pequeños materiales o entidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El archivo importado contiene entidades disjuntas. Voy a poner el puntero. Acá lo que vemos es, este es un nivel de túnel, acá está otro nivel y así sucesivamente, pero son entidades que deberían ser separadas, porque tienen acá una cara que las divide, pero forman parte de una misma entidad. Entonces, si importamos toda la geometría como una sola entidad, por ejemplo, en un DXF, y realizamos el divide all, ¿qué va a resultar en estas piezas? Lo mismo que nos pasó hace un rato cuando dividimos la caja externa con la superficie del rajo. En vez de ser dos piezas, resultaron ser cuatro o cinco. Para poder procesar estas discontinuidades, vamos a usar el ungroup disjoint y así separamos cada una de las piezas en piezas más pequeñas para poderlas trabajar. Nuevamente, eso es Geometry, Surface Simulation Tools, Ungroup Disjoint. Llenando los vacíos, tenemos la herramienta de traslación o de Translate. Acá, como pueden ver en la animación, esa es la forma más fácil de llenar esos gaps o esos espacios que ocurren al momento de exportar una geometría, como lo pueden apreciar ahí. Entonces simplemente seleccionamos el punto de inicio, el punto final, y ya están los túneles alineados. Cuando ya la distancia es muy grande, es una distancia de varios metros, y ya el hecho de mover el túnel implica un cambio significativo, ahí hay otras herramientas. Esta de acá no nos va a funcionar. Entonces, en algunos casos, esos vacíos, como les mencionaba, no son pequeños. Y si usamos el translate,
eso no va a ser suficiente porque va a afectar el modelo original. Y a veces no hay un vacío, sino es que le falta una porción al modelo y tenemos que completar ese volumen faltante. La herramienta de Repair no puede reparar ese tipo de efectos, pero podemos utilizar Form Close Triangulation para arreglar algunos de esos efectos, solo que de otra manera, como lo pueden ver acá. Aquí lo que vamos a ver es que se selecciona el seleccionador de caras, que es esta opción que está acá, y empieza a seleccionar con Shift cada una de las caras de un lado del vacío y va con la herramienta de Form Close Triangulation, va a crear una de las caras. Vamos a replicar el proceso en la otra cara y luego vamos a hacer el mismo procedimiento. Geometry, Surface Triangulation Tools, Create from Selected Faces y luego seleccionando esas dos, Geometry, Surface Triangulation Tools, Form Close Triangulation. Le decimos esa vez que sí para que nos cree una sola pieza, la pasamos a geología y vemos que ya podemos unir las dos piezas con la herramienta 3D Boolean Union. Y así, muy rápidamente, hemos arreglado esa pieza que está con ese hueco. Podemos también usar el Divide All para llenar aquellos vacíos. Esos espacios que están acá muy pequeños se van a poder manejar con los márgenes, como por ejemplo los márgenes de tolerancia. Eso los aumentamos y esto me lo va a llenar. ¿Qué pasa cuando la geometría importada no es un volumen? Pero, Aldo, esto es un volumen. Sí, claro, parece volumen, pero acá claramente vemos que dice surface, es una superficie, significa que tiene huecos. Entonces, Carlos, cuando disculpa. veamos el form close triangulation, nos va a crear estas piezas adicionales. No sé si ahí tenían alguna pregunta. Sí, dice, ¿sí puede comentar un poco cómo ajustar el tamaño de los elementos numéricos generado con el comando mesh? Eso se hace cuando estamos haciendo un modelo de elementos finitos. Hay una opción al momento de crear el mallado, en el cual le decimos el tamaño mínimo de los elementos, el tamaño máximo, si estamos hablando de 3D, si son tetaedras de 4 nodos, de 10 nodos, o si estamos usando un mix de ambos. Si vamos a hacer una gradación de la malla, porque obviamente nos interesa que la malla sea más densa en aquellas zonas donde ocurren más cosas, son misiones de importancia, de mayor importancia, pero en el borde del material o en el fondo, quizás no me interesa que esos elementos sean tan pequeños, porque me va a causar un impacto directo en el tiempo de cómputo. Ahora que vaya al RC3, les muestro cómo, pero es bastante sencillo. Entonces, regresando acá a lo del volumen, acuérdense que estamos viendo superficies, no estamos viendo mallas de elementos finitos. Entonces, podemos usar la herramienta de Form Close Simulation y esas herramientas después las podemos o unir o las podemos descartar. Entonces, si se arregló con la herramienta de Repair All y no me cambió tanto, no vamos a requerir usar el procedimiento previo. Entonces, ¿qué hacemos cuando la geometría nuevamente no forma un volumen? Acá ya vemos que es un poco más crítico. Si esas opciones no han funcionado y usamos un Group Dot Manifold, separamos las geometrías en piezas más pequeñas y las arreglamos una por una. ¿Qué es lo que pasa? Si yo le doy Form Class Triangulation a esta pieza, eso es lo que va a hacer, porque la pieza tiene ya demasiados errores y esta opción no me va a ayudar. Si yo le doy Repair, la pieza va a detectar aquellas separaciones del secuenciado, mismo propio del programa de desarrollo de mina, y me las va a separar de esta forma. Nuevamente, acá yo podría juntarlas de alguna manera, pero son pasos adicionales. Notas y consejos útiles. Acá es cuando al inicio les había dicho cuál es la diferencia de Union y Merge. Yo tengo una sola pieza, una sola entidad,
que son uno, 2, 3 partes. Si esto es una sola entidad, yo uso el ungroup disjoint y van a ser 3 piezas. ¿Qué es lo que sucede? Esas piezas comparten estas caras de acá. Si yo le doy union, lo que va a hacer es colapsar las caras que comparten, mientras que merge va a mantener la interfaz que separa estos volúmenes. De esta forma. El merge me va a volver una sola pieza que después yo le voy a hacer en el group non-manifold para separar esas piezas. ¿No tiene sentido? Si las necesito de esta manera, las trabajo con un merge. Si las necesito, si las elimino, como por ejemplo en el caso de acá que necesitaría, voy a utilizar un union. El convex hull, eso ocurre, estamos viendo acá un rebaje, en donde por acá está el túnel. ¿Qué es lo que sucede? Al momento de hacer la exportación, este rebaje sufrió este daño en la geometría. Entonces podemos crear un convex hull, un volumen convexo que cubra íntegramente esta entidad. Entonces sí o sí me va a generar una superficie, pero un volumen cerrado. Esto puede ser muy útil, perdón, para simplificar el modelo, cuando sobre todo aquellos detalles pueden prescindirse del análisis. Entonces, ¿cuándo usar el convex hull para excavaciones subterráneas? Cuando tenemos, por ejemplo, estos rebajes y queremos reducir o simplificar la forma, lo que vamos a hacer es, lo seleccionamos y hacemos el convex hull. Entonces acá, estos pequeños espacios entre los rebajes pueden crear una malla muy densa y a veces distorsionada, que nos va a llevar a singularidades o a la no convergencia. Y no es agradable estar analizando 30 minutos, 45 minutos para que el programa no converja. Entonces, el convex hull nos puede ayudar a reducir el impacto de esos errores, sobre todo cuando tenemos un secuenciado de muchos de estos rebajes que suceden en la misma etapa de excavación, o sea, cuando son excavados al mismo tiempo. Ahora, asignar materiales. El derive solamente está habilitado en aquellas herramientas subterráneas, RC3, CX3 y Rocktunnel 3. Entonces, si el subsuelo consiste en múltiples capas, y acá es donde les digo que es una doble complejidad, vemos la geología y vemos el desarrollo. Entonces, si vamos a hacer una secuencia de excavado, esas piezas formaban parte de la geología antes. No les puedo atribuir una excavación de frente. Entonces, es más fácil establecer un material tipo de knife para estas piezas o para los rebajes. Eso significa que la asignación de material para todas las piezas que tienen derive van a ser o se va a basar en el volumen externo después del proceso de dividir. Si formaban parte de este material, se quedan con ese material. Si formaban parte de ese material, se quedan con ese material, como lo pueden ver acá. Acá es donde entra esta asignación de materiales que les había comentado. Entonces, ¿cómo se asignarían las propiedades de los materiales en una intersección de dos volúmenes con diferentes materiales? Tenemos el material 1 desde la caja y el material 2 del cilindro. Cuando yo divido esas dos piezas, voy a tener 4 piezas. Esta pieza resultante de la intersección entre el cilindro y la caja va a ser material 1 o va a ser material 2. Acá el orden de asignación de materiales y la definición de entidad no va a jugar ningún papel. No es que yo le asigné esto primero y se quede primero. Así no funciona. Ahora, ¿cómo aseguramos una correcta asignación del material al volumen interceptado? Que queremos que permanezca de esa forma. El programa siempre va a asignar el material en la intersección basada en el volumen no externo más pequeño. Entonces, si este es un externo y este no es un externo, la pieza va a quedar como este volumen. Si este es un externo y este no es externo, se va a quedar con ese material. Es por eso que es crucial asignarle los materiales antes de dividir. Entonces, en este mismo escenario puede ocurrir cuando tenemos intersecciones entre rebajes, minerales, desarrollos, fallas, etc. Entonces debemos asegurarnos de que el material correcto esté asignado a la entidad correcta realizando el proceso de división en múltiples etapas.
vamos a hacer una revisión rápida. Acá para subterráneo hay unos pasos extras. Retriangulamos, reparamos con la herramienta Repair. Si no funciona, lo utilizamos para revisar los errores. Empleamos el non-manifold, el group disjoint. eh, Tenemos volúmenes, form cross triangulation. Si después de esto no funciona, intentamos los siguientes, que es, eh, puede ser aumentando la resolución en retriangulación, reparando nuevamente. Si no, podemos arreglar esas piezas en archivos separados. Luego, llenamos cualquier posible espacio o hueco entre los volúmenes. Si hay alguna discontinuidad, eso es lo que aplica a subterráneo. Si hay alguna discontinuidad o desconexión o un pedazo del modelo falta, entonces tenemos que ver de llenar esos huecos. Luego establecemos los materiales, su agrupación para cada etapa antes de realizar el divide all. Eso es muy importante. Si múltiples entidades están interceptando, realizamos el divide all en diferentes etapas, que es lo que hicimos en el modelo del Rajo. De esa manera cambiamos el rol a construcción para que no se tome en cuenta el proceso de división. Usamos o manejamos los parámetros de tolerancia para poder dividir todo basado en el modelo original, el strict constraint, la resolución, los márgenes de tolerancia del divide all, y luego colapsamos los material boundaries o los límites de material, colapsamos piezas pequeñas y verificamos que el colapso de pequeños volúmenes, si es que hay alguna superficie delgada, colapsarla al resto de la geometría. Y si se quiere dividir todo en múltiples etapas, vamos a repetir los pasos 12 a 14, pieza por pieza. Entonces, antes de ir a preguntas, quiero ver de abrir el RC3. Eso para usar los elementos numéricos generados con el comando mesh. Perfecto. Vamos a abrir el RC3 mientras voy buscando la geometría de subterráneo. Creo que es este de acá. Voy cerrando la slide 3. Aprovecho para que, mientras me va cargando el ejemplo para explicar lo del tallado, si tienen alguna otra pregunta, por favor la pueden hacer por el chat o pueden, me parece que sí tienen habilitado el micrófono también. Está cargando el RC3. Una vez que abra el programa, estoy dejando por acá. El editor del RC3, ¿alguna consulta adicional? Sí, el Alfredo pregunta, buenas tardes, ¿se verá algo referente al modelado por métodos numéricos en cuestión o ejemplos de carga para el caso de minería subterránea? Y también desde calidad de malas a muy mala tendría algunas preguntas. ¿Puedes repetir lo último, Andrea, por favor? Después de cargas. O ejemplo de cargas para el caso de minería subterránea. Y en ambiente de calidad de malas a muy malas tendría algunas preguntas. Ok. No me quedó muy claro. Sí, ok. Bueno, vamos primero a responder la pregunta del mallado. Acá tenemos los rebajes, tenemos distintos materiales, son 3 materiales diferentes. Los rebajes fueron trabajados en etapas, se excavan, se rellenan. La malla no la he hecho. Vamos a Mesh Settings.
Acá es donde le decía, puede ser de 4 nodos, puede ser de 10 nodos o puede ser una mezcla de ambos. ¿Cuándo y cómo y dónde? Cuando recién estoy haciendo el primer modelo, yo voy a utilizar de 4 nodos, porque necesito que sea rápido el cálculo. Una vez que empiece ya a tener la convergencia, voy a poder ir a uno de 10 nodos, que este lo voy a utilizar para mi reporte. Si quiero optimizar el tiempo, puedo utilizar una mezcla de 4 y de 10. Acá esa mezcla se va a utilizar los elementos más grandes en las zonas de menos interés y los elementos más pequeños, que van a ser de 10 nodos, en aquellas zonas de mayor interés. Puede ser una malla uniforme o un mallado con una gradación. Acá es donde yo les decía, ese es por default. El programa mismo va a pensar y los va a definir en función de la geometría. Para este ejemplo vamos a hacer los elementos más pequeños de 5, los más grandes de 50, una primera gradación de 5 metros, otra de 15 y otra de 30. Le doy OK y le damos clic a Mesh. Acá me está diciendo el programa que estos elementos no se pudieron mallar, porque tenían algún error. Entonces vamos a hacer el ejercicio con otro modelo que tengo acá. Stops excavation. Test stops. Mientras voy abriendo acá. Acá vemos varios de los errores que hemos visto. Voy a abrir otro archivo para mostrarle rápido lo del mallado en lo que se abre el otro archivo que ya estaba trabajado. Voy a crear una caja. Voy a crear un external. Vamos a cambiarle el material acá y vamos a dividir. Ya me cargó acá. Vamos a restraints, le damos automático underground, vamos a mesh, vamos a hacer esa gradación, pero antes vamos a agregar un cilindro acá. Para estas de acá, si las vamos a utilizar el derive.
Vamos, ok. Y ya están las piezas. Vamos a nuevo restraint automático, nos vamos a mallado y vamos a usar lo mismo, gradual, que sea en este caso son piezas más pequeñas, 0,1, la máxima de 1 metro, primera graduación de 0,05, ponte acá 0,15 y acá de 0,5. Ahí. Ok, y mesh. Ahí ya vi la pregunta de Alfredo Hernández. Si era una condicionante en temas de características materiales, Sí. es el clásico. Mejor Alfredo puede Sí. activar el micrófono y hacer directamente la consulta. Creo que Raúl también está viendo, quizás me pueda apoyar, pero eso se puede ver con la caracterización del material. Si estamos hablando de cargas, podemos utilizar, dependiendo de la profundidad, si es por gravedad. eh, ok, acá ya me dice Raúl. Estos temas, igual voy a aprovechar en responderte un poco rápido, Alfredo. Sí se puede manejar con los materiales, lo voy a ver así súper rápido. Si estamos viendo calidad de roca, por ejemplo, nos vamos a un General Hook Brown y tenemos acá todos los parámetros para poder darle si es roca buena, roca débil. Vamos a llevar a cabo un curso el 27 y 28 de marzo, forma presencial en Santiago. Este curso también va a estar en colaboración con la Sociedad Chilena Mecánica de Rocas, me dice Raúl. Entonces, esos temas van a ahondarse a más profundidad. La temática de este webinar está más enfocada en la parte de la geometría del modelado. Acuérdense que son tres pilares de datos: geometría, caracterización, cargas y sostenimientos. Alfredo, sí, por favor, tienes la mano alzada. Disculpa, Aldo, sí, Aldo, ¿verdad? Sí, Ok, Aldo, el tema que comentabas del curso va a ser puro presencial, no va a haber nada en línea. ahí Eso los te- detalles te los debo, Alfredo, lo estaba coordinando Raúl, me parece que con Kimi. Ok, entonces ahí me trato de comunicar con ellos. Sí me interesaría esa parte. Excelente. Bueno, muchas gracias. Entonces, regresando a la parte geométrica del mallado, como pueden ver, tienen una manera de poder controlar la definición del tamaño de cada uno de los elementos de esta forma. Y ya para responderte un poco así a grosso modo, Alfredo, cargas, tenemos acá field stress, si es por gravedad, si es constante. Podemos también utilizar, dependiendo de lo que te decía, el nivel de la cota de elevación de la superficie. Podemos incorporar también los parámetros de sísmicos. Y luego, si son las caracterizaciones de los materiales, pues también rango elástico, rango plástico, independientemente de la calidad de roca, si es mala, muy mala, buena. eh, Eso va a depender de los datos que tengas. Siempre de los datos que dispongas va a depender el modelo constitutivo que estés usando. En este caso, en RC3 tenemos 35 modelos diferentes. Dentro del rango elástico-plástico tenemos todos estos. Tenemos los modelos de endurecimiento, de ablandamiento, de softening y hardening, modelos dinámicos, anisotrópicos, modelos de slide, de flat y también tenemos los de Plaxis. Entonces, dependiendo qué es lo que tengas a disposición, puedes manejar eso, Alfredo. Entonces, la idea ahora era poder mostrarles, difundir cuáles son las ventajas de estas herramientas, lo práctico que es para lo que es el modelado 3D y sobre todo lo que hemos avanzado en herramientas de manejo de geometría. Tenemos todas las herramientas de 3D Boolean, Union, Subtract, Intercept, Split, etcétera. Tenemos las herramientas de
triangulación es las herramientas de reparación. Muchas gracias, Juan, por las palabras. Entonces, les dejo unos minutos para que puedan hacer preguntas. Ya dejo de compartir pantalla. No sé si Andrea o Kimi quieran también compartir algo. Sí, nosotros queremos agradecerte, Aldo, muy interesante. Es un tema súper importante, sobre el modelamiento 3D y además la herramienta RockScience es muy amigable. Todos los software, nosotros usamos mucho los software RockScience y todos son muy amigables, muy fácil de usar. Los tutoriales son very friendly, user friendly. Eh, y obviamente agradecerte a ti y a Raúl, aprovechamos a saludar a Raúl de Marini, que está aquí presente, y por darnos esta oportunidad de compartir estos conocimientos con la sociedad. Y obviamente vernos nuevamente en marzo para el próximo curso. Sí, yo también me quería sumar a las palabras de Andrea, ya para ir cerrando este espacio de agradecer a Rock Science. Ahí también está Raúl. Hola, Raúl. Buenas noches ya. Hola, Raúl. Tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Andrea, gusto de Hola, verte. ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, agradecer a Rock Science por esta instancia sobre todo, acercar este tipo de conocimiento en español, que hay hartos webinars también en inglés, así que creemos que es importante también acercarnos ahí al público sudamericano con hartos tips que dieron hoy día de modelamiento. Sí, Y ahí muchas también, como gracias. adelantó Aldo, de este curso que vamos a hacer también en marzo, así que pronto estaremos ahí también publicando más detalles. Sí, 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 no, de todas maneras, agradecerles a ustedes, a la sociedad a través de Kimi, con quien también inicialmente contacto, a ti también, Andrea, bueno, desde hace mucho tiempo que nos conocemos. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dan para poder, mostrar, ¿no? Como le decía Aldo, pues, los avances de las herramientas, sobre todo en 3D, ¿no? Y ver qué tan amigables, como dice Andrea, se han tornado y que pueden ser bastante útiles en el día a día, ¿no? Definitivamente en el curso que abordaremos en el mes de marzo, pues los temas serán mucho más profundos, las preguntas serán mucho más específicas, pero queríamos definitivamente tratar de hacer ver este primer paso frustrante que es en modelación 3D, que es la construcción de la geometría, ¿no? Que es el primer, digamos, muro que uno encuentra, ¿no? De ahí después ya viene el segundo obstáculo, que es la parte del modelo constitutivo, los materiales, etcétera. Y haremos también algo al respecto más adelante, si nos dan la oportunidad, también con ustedes, encantados, pero lo hablaremos también en el mes de marzo, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias, Andrea y Kimi. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No, es importante, ustedes han dado un gran impulso a las herramientas porque han desarrollado mucho la herramienta 3D, no solamente con la RC Trema, también el Slide 3D, el Rockfall 3D, eh, el, eh, el de la cuña, Ah, Les Y el Wedge. Rock Tunnel. el Swedge, Sí, actualmente es Swedge, Rock Doppel y Rock Plane. Ahora están unidos en una sola herramienta que se llama el Rock Slope 2D. Rockslope. Rockslope, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ya las cosas van avanzando, ya Avanza esa rápido. hace 25 años, ¿no? Entonces, el hardware que tenemos ahora era pues un sueño, ¿no? Era una Sí, locura hace tan solo 7 años. sí. Entonces, claro, ya no es tan práctico tenerlas separadas y se ha decidido pues consolidarlas y hacer una herramienta más potente para que trabaje con el Rockslope 3, que ya es para tal vez Eh, para OpenBits, ¿no? y excelente, porque como, bueno, como dice también Juan, Juan Carlos, son herramientas potentes, Juan, pero también son muy amigables y son fácil de manejar, son rápidas, no necesita correr un modelo durante 2 semanas o 3 días. No necesita un super experto en programación para correr los modelos. Entonces, es una herramienta muy, muy útil para la comunidad. tratamos de hacer el día a día un poco más sencillo, ¿no? Pues, porque, claro, todos hemos, al menos en Rock Science, todos hemos trabajado una buena cantidad de años en operaciones mineras y sabemos que el tiempo, Sí, el tiempo no cuenta ahí, o sea, ni para almorzar, ni para cenar, todo es para ayer y estás todo corriendo es para ayer. de ver una cosa y otra. Entonces, bueno, ahí vamos, tratando
tratando siempre de innovar y apoyar. Sí, al final, esa es la idea, hacer más fácil la vida al operador. Para tomar Así es. decisiones. Sí, Es, también tomar decisiones, claro. Sí. No, ha sido un placer habernos dado esta oportunidad de compartir estos conocimientos. a ustedes por el tiempo, a ustedes por el tiempo. Sí, Muchísimas quería gracias. agradecer también a todos los que estaban acá presentes, también ahí varios hicieron algunas preguntas, así que esperamos también haya sido de utilidad para todos ustedes y va a quedar también la grabación disponible en nuestro canal de YouTube y también lo vamos a compartir con la gente de Rock Science también para que lo puedan publicar por sus redes sociales. Sí, sí. Gracias a todos por participar. Así que gracias Muchas a todos y gracias que a todos. tengan Lo una esperamos buena en la noche. próxima. Tengan buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao, Andrea.